Imagina por un momento que estás caminando por una larga carretera en medio de la nada. El calor es insoportable, no hay sombra, no hay agua, no hay dirección clara. Llevas horas, tal vez días avanzando, con la esperanza de encontrar algo que te dé sentido, que te dé vida, que te alivie. Tus fuerzas comienzan a agotarse, tus pensamientos se nublan, y justo cuando estás por rendirte, aparecen ante ti dos caminos. Uno parece cómodo, ancho, atractivo a los ojos, lleno de promesas inmediatas, placeres rápidos y una sensación momentánea de alivio. El otro es estrecho, lleno de piedras, parece difícil, exige esfuerzo y compromiso, pero al fondo se ve algo. No es una ilusión, es un manantial, un oasis verdadero, donde brota el agua que sí sacia. Esa, precisamente, es la elección que enfrentamos a diario en nuestra vida espiritual. Esa es la decisión que determina si vivimos en escasez interior o en plenitud divina. Jesús nos habló de esto con una claridad que atraviesa el alma, cuando dijo en Mateo capítulo 6, verso 33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Pero, ¿qué significa realmente buscar primero el reino de Dios? ¿Se trata solo de asistir a la iglesia cada semana? ¿De repetir oraciones automáticas? ¿De portarse bien? ¿O hay algo más profundo, más transformador, que hemos pasado por alto durante mucho tiempo? Hoy no vamos a quedarnos en lo superficial. Hoy vamos a escarbar, a profundizar, a dejar que el Espíritu de Dios nos revele lo que realmente quiso decir Jesús con esas palabras. Porque cuando Él dijo, busca primero el reino, no lo dijo como un consejo, lo dijo como una ley espiritual, como un principio que mueve el cielo a favor del que lo obedece. Este mensaje no es para el que cree que ya lo sabe todo. No, este mensaje es para ti, que a veces sientes que aunque haces lo que se espera, igual te falta algo. Es para ti, que quieres caminar con propósito, con paz y con una provisión que no dependa del mundo sino del cielo. Vivimos en una sociedad que grita que pongamos todo lo demás primero. El dinero, el reconocimiento, la estabilidad, la apariencia. Pero ¿qué pasaría si hoy decidieras cambiar ese orden y pusieras a Dios en su lugar legítimo? Antes de comenzar, quiero invitarte a hacer algo muy sencillo, pero con un gran poder espiritual. Comenta aquí abajo la frase, Dios es mi prioridad. Que no sea solo un comentario, sino una declaración, una confirmación desde tu corazón. Tal vez alguien que lea tu comentario sienta lo mismo y sepa que no estás solo. Así que comenta con fe y dale like a este video si deseas que más personas encuentren esta palabra. Suscríbete y activa la campanita, porque cada mensaje aquí tiene la intención de reconectar tu vida con el cielo. Y cuando lo haces, incluso YouTube puede ser un instrumento de Dios. Recuerda que muchas personas no tienen una iglesia cerca, o por motivos de salud, distancia o tiempo, no pueden asistir. Y por eso existe este canal, para que desde cualquier rincón del mundo puedas volver a encontrar dirección, presencia, consuelo, palabra viva. Y tú, con un simple gesto, puedes ayudar a que esta voz llegue más lejos. Ahora sí, abre tu alma y prepara tu espíritu, porque este mensaje no es uno más. Es uno que puede cambiar por completo tu manera de vivir. Primera parte. El orden que lo cambia todo. Buscar primero el reino de Dios no es simplemente una acción externa. Es una reconfiguración total del corazón, una transformación interna que redefine tus prioridades, tus decisiones, tus metas y tu identidad. Es decirle al cielo, tú vas primero, incluso cuando todo a mi alrededor me presione a correr detrás de lo demás, porque la vida te va a empujar siempre a buscar lo urgente antes que lo importante. Y en ese empuje, muchas personas terminan colocando a Dios en el último lugar, o lo que es peor, en ningún lugar. Pero Jesús fue muy claro. No dijo busca el reino cuando tengas tiempo, no dijo si puedes, si quieres, si te queda espacio. No, Él dijo, busca primero. Y esa palabra lo cambia todo. Primero.
es prioridad. Es lo que ocupa el lugar más alto, más sagrado, más firme. Si te das cuenta, todos tenemos prioridades, pero no todos tenemos las correctas. Hay quienes priorizan lo económico, otros lo emocional, otros lo social. Pero cuando la prioridad no es Dios, todo se desequilibra. Puedes tener dinero, pero no paz. Puedes tener éxito, pero no sentido. Puedes tener compañía, pero seguir sintiéndote solo. Porque solo cuando lo espiritual está en orden, lo demás empieza a alinearse. Mira, muchos oran pidiéndole a Dios que les añada cosas: trabajo, estabilidad, amor, salud, oportunidades. Y Dios no está en contra de eso. Él mismo dijo que todas esas cosas serían añadidas. Pero el problema no está en lo que pedimos, sino en el orden en que lo buscamos. Dios no responde a la ansiedad, responde a la fe. Y la fe verdadera se expresa con prioridades. Tú puedes decir que confías en Dios, pero si Él está en el último lugar de tu agenda, de tu tiempo, de tus pensamientos, entonces no lo estás buscando primero. Piénsalo así. Si una persona te dice que te ama, pero siempre te pone de último, ¿le crees? Claro que no. Porque el amor se demuestra con acciones, con tiempo, con decisiones. Así también con Dios. No es que Él esté esperando que te vuelvas perfecto para bendecirte. No, Él solo está esperando que lo pongas en el lugar que le corresponde. Y ese lugar no es un rincón de tu día, es el centro. No es un ratito cuando te acuerdes, es el enfoque desde donde todo lo demás se organiza. Porque cuando Dios es el centro, tus pensamientos se ordenan, tus emociones se estabilizan, tus pasos se aclaran. No es magia, es alineación espiritual. Y en esa alineación, el cielo comienza a actuar a tu favor. Jesús no dijo busca el reino y olvídate del resto. No, Él dijo que si buscas primero el reino, entonces lo demás vendrá. Así que no se trata de renunciar a tus sueños, se trata de entregárselos a quien sabe exactamente cómo cumplirlos. No se trata de ignorar tus necesidades, se trata de confiar en quien las puede suplir mejor que tú. ¿Sabes qué pasa cuando tú buscas primero el reino? Empiezas a ver la vida con otros ojos. Lo que antes te estresaba ya no tiene tanto peso. Lo que antes parecía urgente ya no te domina. Lo que antes parecía imposible, ahora lo ves como una oportunidad para que Dios se glorifique. Porque donde tú ves límites, Él ve posibilidades. Donde tú ves caos, Él ve propósito. Buscar primero el reino no es un acto religioso, es un acto de confianza. Es decirle a Dios: tú eres más importante que mis planes, que mis preocupaciones, que mis metas personales. Y cuando haces eso, algo se rompe en el mundo espiritual, algo se mueve en el cielo, algo se abre, y esa apertura es lo que permite que las bendiciones comiencen a caer en el orden perfecto, en el momento justo y en la medida exacta. Así que si en este momento sientes que algo en tu vida no está fluyendo como debería, tal vez la respuesta no está en hacer más, sino en poner en orden tus prioridades. No empieces el día preguntándote qué necesitas. Empieza preguntándote a quién estás buscando primero. Y si la respuesta es Dios, entonces ten la seguridad de que todo lo demás, lo que realmente necesitas, llegará. Porque eso fue lo que Él prometió. Segunda parte. Las añadiduras llegan cuando el corazón está en el lugar correcto. Hay una verdad que a veces cuesta aceptar, pero que libera cuando la entiendes. Dios no te niega bendiciones, simplemente espera que estés listo para recibirlas. Y esa preparación no comienza con hacer más cosas, sino con colocarlo a Él primero en todo. Porque si las añadiduras llegan antes de que tu corazón esté en el lugar correcto, lo que debería bendecirte puede terminar perdiéndote. Es como darle un arma poderosa a alguien que aún no ha aprendido a usarla con sabiduría, o como entregarle un tesoro valioso a quien no sabe administrarlo. Dios es Padre, y como buen Padre, no da lo que uno quiere cuando lo quiere, sino lo que uno necesita cuando es el momento, y ese momento se activa cuando la prioridad correcta está establecida. Buscar primero su reino y su justicia. Muchos oran por una pareja, por estabilidad financiera, por éxito profesional, por crecimiento personal.
Y son peticiones válidas, nobles incluso. Pero si esa persona que tanto pides llega a tu vida y tú no has puesto a Dios en el centro, puedes terminar idolatrando a esa persona, esperando de ella lo que solo Dios puede darte. Si recibes dinero sin tener claro que todo proviene de Él, puedes comenzar a confiar en tus recursos y no en su provisión. Si te dan un lugar de influencia sin que antes tu carácter haya sido moldeado en la intimidad con Dios, puedes caer en el orgullo y olvidar por completo quién te llevó hasta allí. Por eso Jesús no fue ambiguo, fue directo. Busca primero el reino, porque cuando tu enfoque está alineado, lo que Dios te da no te aparta de Él, sino que te acerca más. Y ahí está la diferencia entre una bendición que edifica y una que, si no estás listo, termina pesando más de lo que puedes cargar. Poner a Dios primero no significa vivir una vida monótona o sin aspiraciones. No, al contrario, significa vivir con propósito, con sentido, con dirección. Significa que cada meta, cada sueño, cada paso que das tiene un respaldo eterno. Porque no estás avanzando solo, estás caminando bajo cobertura divina. Es como construir una casa sobre roca firme. Puede venir la tormenta, puede soplar el viento, pero no se cae. ¿Por qué? Porque el fundamento está bien puesto. Y es que, ¿de qué sirve llegar lejos si llegas vacío? ¿De qué sirve lograrlo todo si pierdes el alma en el proceso? Jesús sabía que el corazón humano tiende a desordenarse fácilmente, por eso dejó esta instrucción tan clara. Porque lo que tú buscas primero determina todo lo demás que te sigue. Si buscas primero validación, terminarás dependiendo de la aprobación de otros. Si buscas primero comodidad, te frustrarás cada vez que llegue la incomodidad del crecimiento. Pero si buscas primero el reino, tendrás todo lo demás en su debido tiempo y con una paz que no se negocia. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tantas personas, aún teniendo éxito, fama, recursos, se sienten vacías? Porque las añadiduras sin reino no llenan el alma. Pero el reino con o sin añadiduras, sí. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, como dijo el apóstol Pablo, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que el mundo no puede dar. Eso es lo que solo se encuentra cuando tu vida gira en torno a Él. Así que si hoy decides hacer ese cambio, no solo en tus palabras, sino en tus acciones, vas a ver cómo cosas que antes parecían imposibles comienzan a alinearse. Vas a ver cómo oraciones antiguas empiezan a recibir respuesta. No porque hiciste más, sino porque buscaste primero a quien lo puede todo. Y ese buscar no es solo con la boca, es con el tiempo que dedicas, con las decisiones que tomas, con la forma en la que vives cada día. Porque buscar el reino no es algo que haces una vez y ya. Es una forma de vivir. Es un estilo de vida. Una manera de amar, de actuar, de servir, de esperar, de confiar. Y cuando lo adoptas, lo demás comienza a llegar. No porque tú lo persigas, sino porque el cielo mismo lo empieza a soltar. Tercera parte. ¿Qué significa realmente buscar el reino de Dios? Buscar el reino de Dios no es un concepto místico o abstracto como muchos piensan. No es algo que se hace solamente en un templo, con las manos alzadas y los ojos cerrados. No. Buscar el reino de Dios es mucho más que eso. Es una manera de vivir. Es una forma concreta y constante de colocar a Dios como centro de tus decisiones, como base de tu carácter y como fuente de tus anhelos. Es preguntarte a diario, ¿esto que estoy haciendo honra a Dios? ¿Esto que estoy pensando me acerca o me aleja de Él? ¿Esta actitud refleja al reino al que pertenezco? Porque el reino de Dios no se trata solo de lo que viene después de la muerte, no es solo el cielo en el futuro, es también una realidad presente. Jesús dijo, el reino de Dios está entre vosotros. Es decir, el reino es ahora, está activo, y se manifiesta en la medida en que lo haces parte de tu vida. Cada vez que eliges perdonar en vez de guardar rencor, estás buscando el reino. Cada vez que eliges obedecer la voz del Espíritu antes que tu impulso, estás priorizando el reino. Cada vez que decides confiar cuando todo parece perdido,
estás abrazando los principios del reino. Y para entender el reino de Dios, primero hay que conocer al Rey, porque no se puede buscar algo que no se comprende, y mucho menos servir a alguien que no se conoce. Por eso, buscar el reino comienza por buscar al Rey de ese reino, Jesús. No como una figura lejana, no como una religión, sino como una persona viva, real, que quiere caminar contigo cada día. Buscar su reino es buscar su presencia, su voluntad, su verdad. Es buscar estar en comunión con Él, no solo en momentos de necesidad, sino como parte de tu identidad. Ahora Jesús también dijo que debemos buscar su justicia, y ahí muchas personas se confunden. ¿Qué es la justicia de Dios? No es solo portarse bien, no es cumplir una lista de reglas para que Él te acepte. La justicia de Dios es el orden divino establecido por su carácter, es hacer lo correcto según su verdad, no según la del mundo. Es vivir conforme a los principios eternos, aunque eso signifique ir contra la corriente. Es amar cuando cuesta, es servir cuando nadie aplaude. Es decir la verdad aunque duela, es vivir con integridad, aunque eso signifique perder cosas que otros ganan fácilmente. Buscar su justicia es permitir que el Espíritu Santo te moldee desde dentro, que te transforme, que te saque del molde del mundo y te lleve al diseño original de Dios para ti. Porque cuando vives conforme a su justicia, estás alineado con el cielo. Y cuando estás alineado con el cielo empieza a respaldarte en la tierra. Y aquí hay algo muy importante. Buscar el reino y su justicia no es algo que haces por obligación, sino por convicción. No es para ganarte el amor de Dios, porque su amor ya lo tienes. Es porque reconoces que su reino es lo mejor que puedes abrazar, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, que aunque cueste, aunque duela, aunque implique renunciar a cosas, vale la pena. Porque todo lo que sueltes por obedecer a Dios será reemplazado por algo mayor. Siempre. Eso no es una teoría, es una promesa, y Dios no miente. Así que si hoy estás en un momento donde no sabes qué camino tomar, empieza por esta pregunta. ¿Esto me acerca al reino o me aleja? Si te aleja, no importa cuánto brille, no es para ti. Si te acerca, aunque parezca más difícil, ese es el camino. Porque el reino no siempre es cómodo, pero siempre es correcto. Y cuando eliges lo correcto, tarde o temprano lo bueno y lo perfecto se manifiesta. Esta es la esencia de lo que Jesús enseñó en Mateo, capítulo 6, verso 33. No es un mensaje religioso, es una guía de vida, un principio eterno, una ley espiritual que transforma tu manera de pensar, de vivir y de esperar. Y cuando la abrazas, lo demás, eso que tanto te preocupa, eso que tanto anhelas, comienza a fluir. Cuarta parte. El poder de confiar en la promesa. Hay algo profundo en las palabras de Jesús en Mateo capítulo 6, verso 33, algo que va más allá de una instrucción espiritual. Es una promesa. Y las promesas de Dios no son como las del hombre. Las promesas de Dios tienen peso eterno, no dependen del clima, ni de las circunstancias, ni del estado de ánimo de quien las recibe. Cuando Dios promete, cumple. Y cuando Jesús dijo que todas las cosas serían añadidas, no estaba hablando con poesía, estaba hablando con autoridad. Pero aquí es donde muchos tropiezan. Queremos la promesa, pero no queremos el proceso. Queremos la añadidura, pero no la búsqueda. Queremos resultados celestiales con prioridades terrenales. Y así no funciona. La promesa viene con una condición, y esa condición es poner a Dios primero. No segundo, no cuando tengas tiempo, no cuando todo lo demás ya esté hecho. Primero. Y confiar en esa promesa es, en sí mismo, un acto de fe. Porque cuando tú decides buscar primero el reino, muchas veces lo demás no llega inmediatamente. A veces parece que nada cambia. A veces incluso parece que estás perdiendo mientras otros ganan. Pero ahí es donde se prueba la fe verdadera. Ahí es donde tu corazón revela si lo estás haciendo para recibir o porque realmente crees. Confianza no es decir que Dios es fiel, es vivir como si ya estuvieras viendo lo que aún no ha llegado. Es descansar en medio de la espera,
sabiendo que si Él lo prometió, entonces llegará en el momento justo. Porque Dios nunca llega tarde, pero tampoco se adelanta. Él llega cuando tu corazón está listo para sostener lo que Él quiere darte. Y aquí hay algo clave. Buscar el reino no solo cambia lo que recibes, cambia cómo lo recibes. Hay personas que han recibido bendiciones, pero no estaban listas, y lo que debía ser una puerta se convirtió en una carga. Hay quienes han recibido éxito, pero sin madurez espiritual, y terminaron vacíos. Hay quienes lograron sus metas, pero sin propósito, porque cuando la añadidura llega sin la base del reino, no se sostiene. Dios no solo quiere bendecirte, quiere que puedas sostener la bendición. No solo quiere darte cosas, quiere que esas cosas no te alejen de Él. Por eso la búsqueda primero es tan importante, porque te forma, te pule, te prepara. Y cuando lo hace, lo que llega a tu vida no te aplasta, sino que te impulsa. Imagínate esto: Dios tiene preparadas añadiduras para ti, puertas, personas, oportunidades, milagros, recursos, pero están en el futuro, esperando que tomes el camino correcto. Y ese camino se activa con una decisión diaria: buscar primero su reino y su justicia, no una vez, no en una emoción pasajera, sino cada día, en lo pequeño y en lo grande, en lo que ves y en lo que no entiendes. Buscar el reino es caminar por fe, no por vista. Es dar pasos aunque no veas el resultado aún. Es confiar aunque otros se burlen. Es sembrar aunque el terreno parezca seco. Es saber que cuando Dios es primero, lo demás no es imposible, solo está en camino. Y cuando esa promesa se cumple, cuando Dios añade lo que Él dijo que añadiría, hay una paz que ninguna circunstancia puede quitar, porque sabes que no fue por tu fuerza, no fue por tu estrategia, fue porque priorizaste lo eterno por encima de lo momentáneo. Así que hoy, si estás esperando algo, si hay una necesidad en tu vida, si hay una oración que parece no tener respuesta, hazte esta pregunta: ¿estoy buscando primero el reino? ¿Estoy poniendo a Dios en el centro o lo estoy dejando para después? Porque tal vez no necesitas esforzarte más, solo necesitas confiar más. Y la confianza se demuestra con orden. El orden espiritual de Jesús: Dios primero, todo lo demás después. Quinta parte. Cuando cambias el orden, todo cambia. Hay un principio que gobierna no solo el cielo, sino también la vida diaria. El orden determina el resultado, y esto, aunque parezca simple, tiene un peso enorme cuando lo aplicas en tu relación con Dios. Jesús no dijo: busca a Dios y después ve qué haces. No, Él fue claro: busca primero. Porque cuando tú cambias el orden, también cambias el resultado. Muchas personas han vivido frustradas, agotadas, incluso decepcionadas de su fe, no porque Dios haya fallado, sino porque colocaron lo secundario en el lugar de lo principal. Y cuando haces eso, inevitablemente todo se desordena. Cuando tú colocas a Dios como la última opción, como el recurso de emergencia, como el auxilio cuando todo lo demás falla, estás viviendo desde la ansiedad, desde el vacío, desde el descontrol. Pero cuando decides colocarlo primero, algo en tu vida se alinea. El alma encuentra descanso, la mente se aclara, y las decisiones ya no vienen desde el miedo, sino desde la fe. Porque el orden de prioridades revela el estado de tu corazón. Jesús sabía que el mundo grita muchas cosas al mismo tiempo. Todos los días hay 1000 voces intentando decirte qué deberías hacer, qué deberías tener, cómo deberías vivir. El mundo te dice: trabaja más, gana más, corre más, consigue más. Pero Jesús te dice: detente, busca primero el reino, y todo lo demás vendrá por consecuencia, no por presión. Y cuando entiendes eso, empiezas a vivir con una paz que el mundo no entiende. Porque dejas de perseguir y empiezas a recibir, dejas de correr tras las añadiduras y comienzas a atraerlas por causa del orden correcto. Y no se trata de vivir sin esfuerzo, no se trata de quedarte de brazos cruzados esperando que todo caiga del cielo. No, se trata de que todo lo que hagas, lo hagas desde una posición de obediencia, de comunión, de enfoque espiritual. No haces las cosas para agradar a los hombres,
Las haces porque sabes que tu Rey está primero, y eso cambia la intención con la que trabajas, con la que hablas, con la que sirves, con la que avanzas. Cuando colocas a Dios primero, incluso lo poco que tienes comienza a multiplicarse, porque lo que está en sus manos nunca se queda igual. ¿Recuerdas la historia de los panes y los peces? No fue la cantidad lo que hizo el milagro, fue a quien se lo entregaron. Así también con tu vida. No importa cuánto tengas, importa si Dios está primero en lo que tienes. Si el reino está primero en tus decisiones, tu familia, tus finanzas, tu llamado, tus planes, entonces puedes estar seguro de que todo lo demás se ajustará en el tiempo correcto. Y esto también toca áreas prácticas, porque buscar primero el reino no es solo algo espiritual, también se manifiesta en lo cotidiano. Es cuando eliges no mentir para conseguir algo. Es cuando decides perdonar aunque tengas motivos para guardar rencor. Es cuando das aunque parezca que tienes poco. Es cuando dices la verdad aunque eso te cueste. Es cuando confías en que si honras a Dios, Él se encargará de lo que tú no puedes controlar. El orden de Dios no solo trae bendición, también trae protección. Porque muchas veces lo que tú quieres puede ser un arma, si llega en el momento equivocado. Pero cuando Dios es primero, Él no solo añade lo que necesitas, también quita lo que puede dañarte. Y eso también es amor, porque no todo lo que deseas es parte de su plan, pero todo lo que Él tiene para ti siempre será mejor que lo que tú podrías haber planeado. Entonces, si hasta ahora has vivido con un orden distorsionado, si Dios ha sido una parte más de tu vida y no el centro, hoy es el día para cambiar eso. No con culpa, no con religiosidad, sino con una decisión firme de vivir conforme al diseño de Jesús. Y ese diseño comienza por un principio eterno. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Sexta parte. El reino es una búsqueda constante, no un momento puntual. Aquí es donde muchas personas se confunden y terminan frustradas espiritualmente. Creen que buscar el reino es algo que se hace una vez, como si fuera una meta que alcanzas y ya puedes dejar atrás. Pero no, buscar el reino no es una línea de llegada, es una dirección de vida. Es un proceso continuo, diario, íntimo. No se trata de haber buscado a Dios en un retiro, en una predicación, en una oración intensa, y luego olvidarse. No, se trata de vivir buscando su reino en cada paso, en cada decisión, en cada momento ordinario de la vida. La búsqueda no se agota, se profundiza, y a medida que profundizas, descubres que hay más de Dios de lo que creías, más de su presencia, más de su sabiduría, más de su poder, más de su paz. El problema es que muchos se acercan al reino de Dios solo cuando tienen una necesidad urgente, como quien corre a una estación de gasolina cuando el tanque está en rojo. Y claro, Dios es compasivo, Él responde, Él abraza, Él provee. Pero si solo buscas cuando te falta algo, te estás perdiendo la plenitud de caminar cada día junto a Él. Jesús nunca habló del reino como algo ocasional. Él habló del reino como un tesoro escondido en un campo, por el cual un hombre vende todo lo que tiene para poder comprar ese terreno. Lo deja todo por ese tesoro. ¿Por qué? Porque lo que encontró vale más que todo lo que tenía. Así debe ser el reino para nosotros, tan valioso que cualquier otra cosa palidece en comparación. Cuando realmente entiendes lo que es vivir buscando primero el reino, ya no lo ves como un esfuerzo, lo ves como una necesidad. Así como el cuerpo necesita oxígeno, el alma necesita dirección divina. Así como el cuerpo pide alimento, el corazón anhela la presencia de Dios. Y cuando decides alimentar tu vida con lo eterno, lo temporal comienza a perder poder sobre ti. Las preocupaciones no desaparecen, pero ya no gobiernan. Las presiones no se van, pero ya no te aplastan, porque hay una fuerza más grande en ti, y esa fuerza viene del reino. Buscar el reino cada día no requiere perfección, requiere disposición. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas tener un corazón que diga, Dios, aquí estoy. Quiero que tú vayas primero.
y a partir de ahí el Espíritu comienza a guiarte, a corregirte, a impulsarte. A veces será con ternura, a veces con firmeza, pero siempre con amor. Porque el reino de Dios no es religión vacía, es relación viva. No se trata de hacer cosas para agradar a Dios, se trata de caminar con Él, de conocerlo, de permitirle entrar a cada rincón de tu vida, incluso esos que has cerrado por miedo o vergüenza. Buscar el reino también significa tener el valor de soltar lo que no corresponde a ese reino, porque no puedes avanzar con Dios mientras cargas con lo que Él ya te pidió que entregues. Tal vez sea una relación, un hábito, una mentalidad, un miedo. Y aunque soltar duele, el reino siempre trae algo mejor. Siempre. Porque Dios nunca te pedirá algo para empobrecerte, te lo pedirá para enriquecerte en lo eterno. Entonces, si quieres ver añadiduras en tu vida, empieza por esta pregunta honesta. ¿Estoy buscando el reino de manera constante o solo en momentos puntuales? ¿Estoy caminando con Dios o solo visitándolo cuando me conviene? Porque el reino no es una estación, es una dirección de vida. Y quien decide caminar en esa dirección verá cómo cada día el cielo se hace más real, más cercano, más poderoso. Séptima parte. La añadidura es consecuencia, no meta. Esta parte es muy importante porque aquí es donde muchas personas, incluso creyentes sinceros, cometen uno de los errores más sutiles pero peligrosos en su caminar con Dios. Comienzan a buscar a Dios, sí, pero lo hacen con la mirada puesta en lo que Él puede darles, no en quién Él es. Y cuando eso pasa, cuando la añadidura se convierte en la meta en lugar del resultado, se rompe la esencia de lo que Jesús quiso enseñar en Mateo capítulo 6, verso 33. La añadidura no es el premio por portarte bien, no es el trofeo que recibes por cumplir con tus deberes espirituales, es la consecuencia natural de vivir bajo el gobierno de Dios. No la persigues, simplemente llega. No la fuerzas, simplemente fluye. Porque cuando el reino está en el lugar correcto en tu vida, lo demás encuentra su sitio también. Y aquí está la clave. Cuando lo demás se convierte en lo principal, te desenfocas. Pero cuando Dios es lo principal, todo lo demás se alinea. Jesús nunca te dijo que renunciaras a tus necesidades. Él mismo las menciona en los versículos anteriores. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a vestir? ¿Dónde vas a vivir? Él conoce tus necesidades y no las menosprecia. Lo que Él confronta es la ansiedad de buscar primero esas cosas como si dependieras de ti mismo. Por eso dijo que no te preocupes, que tu Padre Celestial sabe de qué tienes necesidad antes de que tú se lo pidas. Y cuando tú confías en que Él sabe, puedes soltar la preocupación y abrazar la fe. Ahora, si la añadidura se convierte en tu obsesión, tu relación con Dios se vuelve transaccional. Lo buscas para obtener, no para conocerlo. Lo sirves esperando recompensa, no por amor. Y eso, aunque parezca espiritual, es egoísta. Porque Dios no quiere solo bendecirte, quiere transformarte. No quiere que lo trates como un cajero automático celestial. Quiere que lo ames, que lo valores, que lo busques por quien es, no solo por lo que puede darte. Y aquí viene algo muy profundo. Hay temporadas donde Dios no te da lo que pides, no porque no te lo quiera dar, sino porque quiere probar si lo seguirás buscando, aunque no haya añadiduras visibles. Quiere ver si tu corazón está verdaderamente enamorado de su presencia o solo interesado en sus beneficios. Y en esas temporadas, tu fe se purifica, porque aprendes a decir, aunque no llegue lo que quiero, yo sigo buscando el reino. Aunque no entienda todo lo que pasa, yo sigo confiando. Aunque no vea respuesta aún, yo sigo creyendo. Y cuando Dios ve ese tipo de fe, ese tipo de rendición, ese tipo de prioridad verdadera, entonces sí, lo demás comienza a llegar sin que lo persigas, porque ya estás listo. Porque ya aprendiste que la verdadera riqueza no está en las cosas que se pueden tocar, sino en la relación con el Dios que lo creó todo. Y desde ahí, la añadidura ya no es una trampa, es un complemento, no es un ídolo, es una herramienta, no es el fin, es parte del camino.
Por eso es tan importante revisar el corazón constantemente, porque es fácil comenzar con una buena intención y, sin darte cuenta, terminar buscando solo lo visible. Pero si decides volver al centro, al fundamento, al reino como prioridad, entonces la promesa se activa, porque Dios no miente, y lo que Él dijo, lo cumplirá. Él dijo que si lo buscabas primero, todo lo demás te sería añadido. Así que no tengas miedo. No pienses que estás perdiendo el tiempo por enfocarte en lo espiritual. Estás invirtiendo en lo eterno, y lo eterno siempre produce fruto también en lo terrenal. Entonces hoy, quiero animarte a que sueltes esa ansiedad por las añadiduras, que dejes de mirar lo que aún no ha llegado y que pongas tu enfoque en lo único que nunca falla, el reino de Dios. Y desde ahí, lo demás llegará. No porque lo exijas, sino porque el cielo responde cuando el orden es correcto. Octava parte. Lo que sucede cuando Dios es verdaderamente primero. Hay una transformación silenciosa pero poderosa que comienza a ocurrir en tu vida cuando decides, de verdad, poner a Dios primero. Y no hablo de palabras bonitas, ni de frases para publicar. Hablo de una rendición real, de una prioridad que se nota en tu forma de vivir, en tu manera de responder, en las decisiones que tomas. Porque cuando Dios es el centro, no necesitas demostrarlo con gritos ni apariencias. Se ve, se siente, se nota. La presencia de Dios empieza a rodearte en todo lo que haces. Cuando Dios es primero, tus pensamientos comienzan a cambiar. Ya no te dejas arrastrar por el miedo, por la ansiedad, por la comparación, porque tu mente se va llenando de su verdad. Las Escrituras se vuelven alimento diario. Las promesas de Dios ya no son solo versos bonitos, son anclas para tu alma. Y eso produce estabilidad, porque en un mundo que cambia todos los días, tener algo eterno dentro de ti es lo que te mantiene firme cuando todo lo demás se mueve. Cuando Dios es primero, tu identidad se afirma. Ya no vives buscando aprobación en las redes, ni validación de los demás. Sabes quién eres, porque sabes de quién vienes. Y cuando esa identidad está clara, no te quiebras tan fácil. Puedes caminar en lugares difíciles sin perderte. Puedes estar rodeado de voces negativas sin permitir que te definan. Porque tu raíz está en el reino, y eso nadie te lo puede quitar. Cuando Dios es primero, tus relaciones cambian. Ya no eliges desde la necesidad, sino desde la sabiduría. Aprendes a poner límites donde antes solo había confusión. Perdonas más rápido, pero también te valoras más. Dejas de permitir lo que antes tolerabas por miedo a estar solo, porque sabes que no estás solo, que el Padre está contigo y que caminar con Él siempre será mejor que caminar acompañado, pero fuera de su voluntad. Cuando Dios es primero, tu corazón se limpia. Las heridas del pasado ya no gobiernan tus emociones. El resentimiento pierde fuerza. La culpa ya no te esclaviza, porque su amor te sana, su gracia te levanta, su voz te guía, y empiezas a experimentar una libertad que no depende de lo externo. No necesitas tener todo resuelto para tener paz, porque tu paz ya no viene de las circunstancias, viene del reino que habita en ti. Y lo más hermoso es que cuando pones a Dios primero, lo que antes era una carga se vuelve liviano. Lo que antes te asfixiaba ya no te domina. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no los enfrentas solo. Ahora tienes dirección, tienes respaldo, tienes propósito. Cada paso que das está cubierto. Cada decisión que tomas está guiada. Porque cuando caminas bajo el gobierno del reino, caminas en territorio firme. Muchos piensan que poner a Dios primero es renunciar a disfrutar la vida, pero eso es una mentira. Lo que en realidad sucede es que empiezas a disfrutar la vida de verdad, sin máscaras, sin vacíos, sin carreras interminables. Comienzas a vivir con intención, con paz, con gozo, porque ya no estás buscando significado en lo externo, lo encontraste en lo eterno. Y ahí es cuando sucede el milagro. Sin darte cuenta, las añadiduras comienzan a llegar. Personas correctas, puertas abiertas, nuevas oportunidades,
provisión inesperada, no porque las hayas perseguido, sino porque el cielo reconoce a quien honra el orden de Dios. Y ese orden comienza cuando decides decir: Señor, tú vas primero. Así que no subestimes el poder de una vida ordenada según el reino, porque cuando haces de Dios tu prioridad, tu refugio y tu dirección, todo lo demás empieza a caer en su lugar. Y lo que antes parecía imposible, empieza a ser parte natural de tu camino. Novena parte. El reino de Dios trae propósito, no solo bendición. Muchas personas se acercan a Dios con la esperanza de ser bendecidas, de ver cambios en sus vidas, de encontrar respuestas, y eso está bien. Dios es un Padre bueno y desea bendecir a sus hijos. Pero si te quedas solo en esa parte, si te acercas a Él únicamente buscando lo que puede darte, te vas a perder lo más valioso que Él tiene para ofrecerte: propósito. Porque más importante que recibir una bendición es saber por qué estás aquí, para qué fuiste creado y cómo encajas en el plan eterno de Dios. Cuando Jesús dijo: busca primero el reino de Dios, no estaba hablando solamente de obedecer reglas o vivir una vida religiosa. Estaba hablando de entrar en una realidad donde tu existencia cobra sentido, donde descubres que no estás aquí por accidente, que no eres el resultado de casualidades, sino de un llamado divino. Y ese llamado no comienza cuando logras algo grande, comienza cuando pones a Dios en el centro. El reino de Dios no es solo un lugar, es una cultura, una manera de vivir, un gobierno que transforma desde adentro. Cuando lo buscas primero, todo lo que haces, incluso lo más pequeño, se llena de significado. Tu trabajo deja de ser solo un medio para ganar dinero y se convierte en una plataforma para reflejar a Dios. Tus conversaciones dejan de ser simples palabras y se convierten en semillas de esperanza. Tus días dejan de ser rutina y se vuelven parte de una misión mayor. Y aquí está lo más hermoso. Cuando empiezas a vivir con propósito, lo que antes te preocupaba ya no tiene el mismo peso, porque sabes que no estás corriendo detrás de un sueño vacío, sino caminando dentro del propósito eterno de Dios. Eso cambia todo. Cambia tu manera de levantarte en la mañana, cambia tu manera de tomar decisiones, cambia incluso tu manera de atravesar los momentos difíciles, porque cuando sabes que estás alineado con el reino, incluso el dolor tiene sentido. Muchos preguntan: ¿cómo sé cuál es mi propósito? La respuesta comienza en el reino. No puedes entender tu propósito sin conocer al que te creó, y no puedes conocerlo verdaderamente si no lo buscas primero. Por eso, cuando haces del reino tu prioridad, Dios comienza a revelarte cosas que antes no veías. Te muestra dones que habías ignorado, te abre caminos que estaban cerrados, te conecta con personas que forman parte de tu destino, pero todo eso es añadido. El verdadero regalo es entender por qué estás aquí. Y cuando eso ocurre, la vida deja de ser una lucha constante y se vuelve una caminata con dirección. No significa que todo sea fácil, pero sí que todo tiene un para qué. Y ese para qué es lo que mantiene tu corazón firme cuando las cosas no salen como esperas. Porque sabes que aunque no entiendas el proceso, el final ya está asegurado por aquel que te llamó. Así que si en este momento te sientes perdido, si no sabes qué hacer, si sientes que estás viviendo sin rumbo, no busques primero respuestas externas, busca primero el reino. Porque en ese reino no solo están las respuestas, está el propósito que le da sentido a todo lo demás. Y cuando vives con propósito, ya no te desesperas por la añadidura, porque entiendes que si Dios te llamó, también te va a proveer, que si Él te dio un destino, también va a abrir el camino, y que si lo estás buscando primero, entonces puedes descansar, porque el reino no solo te transforma, también te sostiene. 10ª parte. Las prioridades revelan a quién amas de verdad. Si tú quieres saber en qué realmente cree una persona, no escuches solamente lo que dice, observa cómo organiza su vida, porque las prioridades no mienten, las prioridades revelan el corazón. Jesús lo dijo claramente: donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y es exactamente eso lo que sucede con el reino de Dios.
Cuando decides buscarlo primero, estás diciendo sin palabras: Señor, tú eres mi tesoro. Estás dejando que tu vida revele tu amor, tu confianza y tu rendición. Y esto no se trata de legalismo, ni de vivir con culpa, ni de tratar de impresionar a Dios. No, se trata de amor verdadero. Porque cuando alguien te importa de verdad, lo haces prioridad. No te cuesta encontrar tiempo, no te duele hacer sacrificios, no lo ves como una obligación. Y con Dios es igual. Cuando tu corazón está enamorado de su presencia, lo buscas sin que nadie te obligue. Lo pones primero, sin que nadie te lo recuerde. Porque sabes que nada ni nadie en este mundo puede darte lo que solo Él puede darte. Buscar el reino primero no significa que dejas de trabajar, o de cuidar a tu familia, o de perseguir sueños. Significa que todo lo haces desde una base diferente, desde un corazón que ha entendido que lo eterno es más importante que lo momentáneo, que el alma es más importante que la imagen, que la comunión con Dios es más importante que cualquier logro o éxito visible. Y ese tipo de corazón es el que el cielo respalda con poder. Mucha gente quiere que Dios bendiga su vida, pero no quiere que Dios gobierne su vida. Y ese es el verdadero conflicto. Queremos sus promesas, pero no queremos su dirección. Queremos que Él nos añada cosas, pero no queremos que Él nos diga qué dejar, qué cambiar, qué priorizar. Pero aquí está la verdad más profunda. No hay reino sin gobierno. Y si Dios no gobierna tu corazón, entonces no estás buscando el reino. Solo estás buscando los beneficios del reino. Por eso, este mensaje es una invitación al amor sincero, a volver al primer amor, a quitar del centro todo lo que lo ha desplazado a Él, a revisar tu corazón y preguntarte con honestidad: ¿quién está realmente primero en mi vida? ¿Quién toma las decisiones en mi día? ¿A quién recurro primero cuando tengo miedo, cuando necesito dirección, cuando quiero avanzar? Porque tus respuestas a esas preguntas revelan más de tu fe que cualquier canto, que cualquier frase, que cualquier gesto público. Y aquí no se trata de perfección. Todos hemos fallado en esto. Todos hemos puesto otras cosas primero en algún momento. Pero Dios, en su misericordia, nos llama una y otra vez a volver. Y cada vez que volvemos, Él está ahí, con los brazos abiertos, no para condenarnos, sino para restaurarnos, para llenarnos de nuevo, para mostrarnos que su reino sigue disponible, que su presencia sigue siendo lo mejor que podemos tener. Hoy puedes tomar una decisión que cambie todo. Decirle a Dios desde lo más profundo de tu ser que Él es tu prioridad. No como una promesa emocional, sino como una convicción firme. Y a partir de esa decisión, empezar a vivir diferente. A dejar que tu calendario, tu tiempo, tus pensamientos, tus recursos, tus metas reflejen esa prioridad. Porque cuando Dios es primero en lo invisible, su mano se muestra en lo visible. Y esa es la vida que Él quiere para ti. Una vida guiada, respaldada, sostenida por el reino. 11ª parte. El reino te entrena para recibir lo que has pedido. Dios no solo te promete añadiduras cuando lo buscas primero, también te prepara para recibirlas. Porque el reino no es una varita mágica que hace aparecer bendiciones de un día para otro. Es un entrenamiento espiritual, emocional y mental que te alista para sostener lo que viene. Y esta parte, aunque a veces es la más larga y difícil, es la más necesaria. Porque Dios te ama tanto que prefiere tardarse en darte algo antes que dártelo sin que estés listo. Mucha gente pide bendición, pero no tiene estructura interna para sostenerla. Pide un negocio propio, pero no tiene disciplina. Pide una relación sana, pero aún carga heridas que no ha enfrentado. Pide visibilidad, pero no ha desarrollado carácter. Y si Dios entregara lo que pides sin antes formarte, eso que tanto deseabas podría destruirte. Por eso el reino va más allá de responder oraciones. El reino te forma para que seas digno de ellas. Jesús mismo, siendo Hijo de Dios, pasó por un proceso. Antes de comenzar su ministerio, fue llevado al desierto, no por casualidad, sino porque el desierto purifica, alinea, revela. Y si Él, siendo perfecto, fue preparado,
cuánto más tú y yo necesitamos ser procesados para poder cargar lo que el cielo tiene preparado. Cuando tú decides poner a Dios primero, comienzas a vivir bajo otro sistema. Ya no te mueves por emociones, te mueves por convicción. Ya no actúas por lo que ves, sino por lo que crees. Y es ahí donde el reino te empieza a entrenar. Te enseña a esperar con fe. Te entrena para servir con humildad. Te forja para amar incluso cuando no te aman. Te instruye para hablar con sabiduría, pensar con claridad y caminar con propósito. Y eso es clave, porque Dios no solo quiere llenarte de bendiciones, quiere que seas un instrumento de bendición. Y para eso necesitas estructura, necesitas madurez, necesitas visión. Todo eso es parte de buscar primero el reino. Y lo hermoso es que mientras te forma, también te sostiene. Porque este no es un proceso seco ni solitario, es un proceso lleno de gracia. Dios no espera que seas perfecto, espera que seas obediente. Entonces tal vez no has visto la añadidura aún, porque Dios todavía está fortaleciendo tu base. Tal vez estás en una temporada donde nada parece moverse, pero lo que no ves es que en lo invisible Dios está edificando carácter, fe y resistencia en ti. Y cuando ese proceso termine, las puertas que Él abrirá no las podrá cerrar nadie. No tengas miedo de los procesos largos, no pienses que el silencio de Dios es abandono. No, muchas veces es señal de formación, porque quien pone al reino en primer lugar no camina por resultados inmediatos, camina por convicciones eternas. Y esa fe es la que Dios honra, esa fe es la que activa milagros, esa fe es la que sostiene las bendiciones cuando llegan. Así que no te desesperes si aún no ves lo que pediste. Pregúntale a Dios qué está formando en ti, qué parte de tu carácter necesita ser pulida, qué área de tu vida necesita alinearse más con su reino. Y alinea tu oración no solo a pedir, sino a prepararte, porque cuando el corazón está listo, la añadidura llega sola.